Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy os vamos a contar qué ha pasado con uno de esos cachés que preparamos algunas veces y que, bueno, os contamos cómo lo fabricamos, cómo lo hacemos en enos brico-catching que tanto os gustan, pero luego no contamos qué ha pasado con esos cachés. Y a veces las cosas no salen como uno espera. No. En este caso os vamos a hablar del caché caracol, ese que preparamos, que la verdad es que queda muy bonito, Sí. pero hemos tenido bastantes problemas con él. Y no ha sido un problema de que no aguanta la intemperie, porque ha aguantado perfectamente, lo que es el viento, la lluvia, el calor, aguanta perfectamente con el sistema ese que os expliqué de ponerle un poquito de pegamento de cianocrilato, que lo protege muy bien, y de hecho ha aguantado muy bien. Tampoco han sido los muggles. No. Bueno, sí, han sido un tipo especial. Bueno, algunos tipos especiales de muggles, sí. Que es lo que han hecho que este caché, que pensábamos que iba a quedar tan chulo y tan bien, pues haya tenido problemas. Ahora os lo enseñamos. Si os acordáis, este era el caché. Bueno, este es uno nuevo que hemos fabricado, porque el otro se machacó. Y unos de los muggles sospechamos o estamos casi seguros que o son las vacas o jabalíes. Sí. El problema es que está tan bien hecho el caracol que parece que está vivo. Entonces, pues los animales pues intentan pillarlo. Sí. Entonces, una de las veces nos lo hemos encontrado totalmente mordisqueado. Toda la parte de plástico y lo que es el caracol, completamente mordido. Y en otra de las ocasiones lo que nos encontramos es que estaba un poquito machacado y fuera de su sitio. Y la tercera vez, otra vez, fuera de su sitio. Eso pensamos que son pájaros, fundamentalmente. Guess who? Entonces, pues bueno, y hemos venido con un caché exactamente igual para buscarle el sitio y resulta que nos hemos encontrado con esto, os lo vamos a enseñar. Esto es lo que ha pasado. Bueno, pues esto es lo que ha pasado, que Nos han quitado el árbol. nos han quitado el árbol porque habíamos aprovechado de un árbol que estaba seco, porque esto no se debe hacer en un árbol que está vivo, donde hicimos un agujero para que entrara este contenedor. Pero bueno, son árboles secos, esta es una zona que está muy cuidada y entonces cuando hay árboles secos pues los suelen talar para que no haya peligro de incendio. Y nos hemos encontrado en que el escondite sigue aquí, pero ya no se puede utilizar. Y en cualquier caso, dado que el sitio en donde estaba era muy accesible para los animales, pues vamos a buscar otro sitio diferente. Y hemos traído este caché y otro con un contenedor un poquito más pequeño que puede entrar en un agujerito diferente. Pues nada, le hemos encontrado otro escondito, una nueva ubicación, Menuda casita. una nueva casita, esta vez en un sitio que yo creo que a las vacas les gusta menos. Los pájaros es otra historia. Así que bueno, a ver si aguanta un poquito más. En cualquier caso, estábamos obligados a cambiarlo de sitio. Sí, ya no teníamos su casita. Ya no tenía su casita, así que bueno, pues ahí se queda. Caché repuesto y que dure mucho tiempo. Esperemos. Esperemos. Pues nada, con esto y un bizcocho ya nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta pronto.